Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y vamos a revisar a los futbolistas peruanos en torneos europeos. Por la jornada 5 del grupo D de la Europa League, el Malmo de Sergio Peña perdió como local por 2-0 frente al Royal Union Saint-Gilloise de Bélgica. El volante nacional estuvo en el banco de suplentes, pero ingresó a los 72 minutos de juego, cumpliendo una decente actuación, ya que si bien no tuvo mucho trabajo en defensa, con apenas un duelo individual y en el ataque fue más productivo para su equipo, ya que habilitó a sus compañeros en el área contraria con balones largos. Lastimosamente, a esa altura del partido, su equipo ya lo perdía con los tantos de Teddy Touma y Jean-Thierry Lazare. Con este resultado, el equipo celeste es el segundo peor de ese torneo, sin puntos conseguidos y hace rato eliminado, donde se encuentran en plena reestructuración del plantel para el próximo año, por lo que el peruano tiene muy pocas chances de continuar en el actual bicampeón sueco. Pasamos al grupo B del mismo torneo europeo, donde el Feyenoord de Marcos López perdió por la mínima diferencia en su visita al Sturm Graz. El lateral nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una buena actuación, aunque se la pasó más en el campo propio que en el contrario, sobre todo en el primer tiempo, donde pudo ganar más del 64% de duelos individuales, despejando el peligro de su área, interceptando balones, pero en el complemento, su equipo dominó a los austriacos y es allí que López aportó con alguna habilitación en el área contraria. Lastimosamente, cuando parecía que se repartirían puntos, el equipo local consiguió el gol de la victoria en pies de Otar Kitzbühel a los 93 minutos de juego. Con este resultado, el equipo neerlandés es tercero en su grupo con 5 unidades y todo se definirá la última fecha, el siguiente jueves, cuando reciban a la Lazio de Italia, donde todo puede pasar, desde quedar eliminados completamente, pasar a la Conference League o hasta clasificar a los octavos de la Europa League. En el aniversario 70 del Estadio Nacional, el Instituto Peruano del Deporte exhibió en uno de sus murales todos los campeones del fútbol peruano, situación que no pasó desapercibida, ya que en dicha infraestructura el IPD asignó el polémico título de 1934 a Alianza Lima, considerando de esta manera tetracampeón del fútbol peruano al equipo blanquiazul. Esta designación ha encendido nuevamente la polémica en las diferentes redes sociales, en donde los hinchas victorianos celebran que el nombre del equipo íntimo sea reconocido como el campeón del año 34, aunque los fanáticos merengues no entienden de esto y lo desconocen rotundamente, porque el IPD no es el ente que oficializa los títulos del fútbol peruano, sino la Federación Peruana de Fútbol, donde para ellos la Conmebol y hasta la FIFA ese campeonato es de Universitario de Deportes. Una polémica bastante añeja, pasada y repasada, de la cual se han escrito ríos de tinta al respecto y que solo sirve para que sigan sacándose los ojos los hinchas de ambos equipos. Aunque se pudo saber por el periodista deportivo Carlos Salinas que el nuevo presidente del IPD ha ordenado a su jefatura de comunicaciones solucionar el tema del mural en el Estadio Nacional que consigna el título del 34 para Alianza Lima, ya que la autoridad recibió una queja formal por parte del Club Crema. El atacante panameño Alberto Quintero y el uruguayo Pablo Lavandera oficialmente ya son de los nuestros. Los delanteros de Universitario de Deportes y Alianza Lima, respectivamente, recibieron la nacionalidad peruana esta tarde en la sede de Migraciones y podrán jugar la próxima campaña sin ocupar un cupo extranjero. Ambos jugadores ya habían completado el proceso de nacionalización días atrás y solo esperaban que la ceremonia se lleve a cabo para que sean oficialmente compatriotas. En el caso de Pablo Lavandera, que tiene contrato con los blanquiazules hasta el 2023, su nacionalización liberaría una importante plaza extranjero para el equipo victoriano que podría usar la próxima temporada. Por su parte, el futuro de Alberto Quintero en la U está prácticamente acabado, donde a continuación ampliamos, pero al ser peruano se le podrían abrir más posibilidades para fichar en algún club de la Liga 1. La gran pregunta ahora es, ¿podrán ser convocados por Juan Máximo Reynoso a la selección peruana? El mismo Pablo Lavandera
da la respuesta a este interrogante. Ya lo contesté anteriormente. Les tengo mucho respeto al plantel de jugadores, a todos los jugadores peruanos que están jugando en ligas importantes, pero claramente que sé que soy elegible y trabajaré por en algún momento ojalá tener la posibilidad y espero poder estar a la altura si me toca y por qué no poder devolverle a Perú desde dentro de una cancha y defendiendo su camiseta todo lo mucho que me ha dado a mí. Otro que pronto podría ser peruano es el uruguayo Luis Urruti. Así lo informó el periodista deportivo Gustavo Peralta. Luis Urruti no viajó con Universitario a Cajamarca porque el atacante mañana tiene el examen de su nacionalización en migraciones. Si lo aprueba, podrá obtener rápido su nacionalidad peruana. Como se recuerda, el futbolista charrúa de 30 años tuvo buenas actuaciones con Universitario Deportes, pero las lesiones no lo han dejado explotar todo su potencial. Veremos si ahora puede aportar el próximo año al club a donde vaya a jugar, ya que en la U al parecer también tendría los días contados. Y hablando de los futuros fichajes, uno de los clubes que quiere dar el golpe en la mesa es el Cienciano del Cusco, el equipo imperial que está a una victoria frente a la San Martín este fin de semana de clasificar a la Copa Sudamericana del 2023, quiere renovar casi todo su plantel. La información la trae el periodista deportivo Gustavo Peralta. Primero, que la ambición institucional de Cienciano del Cusco es tener a Chemo. Ya. Sin embargo, es más, ya creo que el tema estaba demasiado avanzado con acuerdos y todo. Pero llegó la oferta del Always Ready de Bolivia, que es muy buena y que hace o está haciendo pensar a Chemo en la decisión en las últimas horas. Ellos esperan que en la próxima semana como máximo esté confirmada la llegada de Chemo porque confían, tienen mucha esperanza en que se respete lo acordado en un inicio de un proyecto, además largo para Chemo, no es un proyecto solamente de un año ni nada más, es un proyecto largo. Ajá, la otra es que Alberto Quintero va a jugar en Cienciano en el 2023, es una cuestión confirmada. Se va a esperar que se termine el vínculo, que se termine el acuerdo, pero Alberto Quintero, que ya es peruano, que recibió su DNI, no va a ocupar plaza de extranjero en 2023. Va por el chavo, Y va a jugar en Cienciano de Cusco en una decisión, además no viaja para el partido con UTC Cajamarca, es decir, se acabó la historia de Alberto Quintero como universitario. Y la otra es que Cienciano, a pesar de que Alianza, entiendo, yo tengo la información, quiere un sector renovarle y él quiere quedarse en Alianza Lima, Cienciano ha puesto la puntería en Hernán Barcos para el próximo año. Dicho todo esto, se ve difícil que el delantero argentino Hernán Barcos cambie de aires el próximo año, ya que el club íntimo está avanzando con las negociaciones para su renovación de contrato, aunque esto no significa que el papá se quedará con los brazos cruzados, ya que estaría buscando seguir reforzando su delantera, donde el nombre de Manuel Herrera sigue sonando fuerte en Cusco. Y hablando de fichajes, uno de los buenos valores en el Melgar de Arequipa es Alexis Arias. El volante mixto del equipo Characato acaba contrato este año y es uno de los futbolistas más valorados en este mercado de verano austral, y clubes como Alianza Lima ya han mostrado interés en contar con el Chaca el próximo año. Sin embargo, el propio jugador ya mencionó que él quiere emigrar al exterior. En esa línea se pudo conocer por el periodista deportivo Diego Montalbán a qué liga podría ir el 2023. No solo Paolo Reina cuenta con opciones de emigrar al fútbol de Estados Unidos, también Alexis Arias. El lateral izquierdo tiene contrato con Melgar hasta el 2024, el mediocampista solo este año. Recordemos que el jugador de 26 años de edad viene jugando con el equipo mistiano desde el 2014, siendo una pieza clave en la escena titular que llegó este año a las semifinales de la Copa Sudamericana. Veremos entonces si otra más de las estrellas del Melgar termina saliendo a otro equipo del extranjero. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!